días donde se dieron a conocer esas grandes historias y relatos de directores guatemaltecos, salvadoreños, españoles y también argentinos. Resalta que en este evento 3 películas fueron sobre Guatemala y fueron censuradas por sus propios directores, que decidieron no mostrarlas al público por temor a represalias. Seguimos con más noticias a esta hora de la mañana, porque en Guatemala existen más de 851.000 menores de edad que lamentablemente desempeñan algún tipo de trabajo formal o informal. Esto lo decimos en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra y se recuerda el 12 de junio. El Ministerio de Trabajo le entregó a la Fundación Telefónica un reconocimiento por su constante apoyo en diversos temas que tienen que ver con la niñez. Esta vez la Fundación entregó un informe sobre los últimos 3 años relacionados al trabajo infantil en Guatemala, así como una hoja de ruta a seguir. Investigando, haciendo un diagnóstico de la situación de los niños que no estaban yendo a la escuela precisamente porque estaban trabajando, recuperando a esos niños de las labores que estaban haciendo, reinsertándoles en la escuela y bueno, hoy en día pues la verdad es que ha sido un programa bastante exitoso, gracias pues eso, a la colaboración del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo. La inversión de la Fundación Telefónica es de 1.500.000 quetzales. Actualmente en Guatemala trabajan más de 851.000 menores de edad, la mayoría en trabajos informales. Si el tema del trabajo fuera aumentando en comparación también a como lo hace la población de nuestro país, pues las cifras serían muchísimo más altas. Ahora, lo que nosotros hemos visto es que definitivamente con las intervenciones de las distintas instituciones de gobierno y con las próximas mediciones que se hagan en esta materia, pues definitivamente las cifras tienen que ir disminuyendo. El viceministro de Trabajo aseguró que sancionan a las personas que explotan laboralmente a la niñez guatemalteca. Sin embargo, no supo decir cuántas son las sanciones ni a cuáles empresas o entidades. Siete de la mañana, 45 minutos. Hay que seguir repasando la información no solamente de Guatemala, sino que del mundo también, y en tiempo real lo hacemos. Bueno, ¿qué es lo que estamos esperando todos este jueves? Sí, la inauguración del Mundial Brasil 2014, pero quizá no pueda ser una inauguración muy placentera para las personas que están llegando a Brasil a presenciar esta apertura, ni tampoco para las mismas autoridades brasileñas. Y es que las protestas continúan, y esta mañana la policía ha dispersado con gases lacrimógenos a los manifestantes que cortaban una de las calles principales del centro financiero Rua Vergueiro, según informó la agencia de noticias AFP. Los 70 piquetes que han entrado a la estación principal del metro para parar los servicios mínimos también han sido recibidos con granadas de humo. Esto según ha explicado el presidente del sindicato, Altino Melo dos Práceres, a la agencia de noticias. Tras una asamblea celebrada el domingo, el sindicato de los trabajadores del metro de Sao Paulo decidió continuar con la huelga que paraliza el metro desde el jueves y que afecta a cerca de 4 millones de personas, que pone en riesgo la movilidad de la ciudad a 3 días que comienza a rodar ese balón. El jueves, primer día del paro, que responde a peticiones salariales, la ciudad ya de por sí proclive a embotellamientos monumentales, ahora entonces se percibe más caos vial y se registró un atasco casi histórico, según algunos medios, de 239 kilómetros en el área central de Sao Paulo. La ciudad se paralizó casi por completo y es un escenario que podría darse este jueves en la inauguración del Mundial, porque la entrada al estadio del Itaquerão, al este de Sao Paulo, puede convertirse en un martirio para los miles de seguidores que van a acudir a presenciar el partido Brasil-Croacia este jueves. Esto sí, las protestas continúan y las autoridades de ese país no logren llegar a un acuerdo con los sindicatos. Bueno, vamos a estar nosotros obviamente muy pendientes de lo que está ocurriendo en Brasil, pero también pendientes de otra información a nivel internacional. Nos vamos con Alejandro. En Honduras, la tripulación de una empresa de salvamento cumple un mes en la cárcel después de que las autoridades los acusaron de contrabando de armas. Stephen Main, de la sede de Tarpon Springs de AquaQuest International, afirmó que viajaron a Honduras para realizar un trabajo
y de antemano informaron al contratante de que portarían armas para protegerse de piratas. La tripulación fue detenida debido a que no tienen permisos para poseer armas de fuego en el país centroamericano. Las 5 armas decomisadas incluyeron 2 pistolas, 2 escopetas y un rifle semiautomático. Los servicios de emergencia en Río de Janeiro realizaron una prueba de evacuación del estadio Maracaná previo al primer partido que se jugará en esa sede. En el evento se involucró a 500 personas en representación de diversas fuerzas de seguridad, la FIFA, bomberos voluntarios y delegados sindicales. Los presentes simularon evacuaciones del estadio ante la posible presencia de objetos extraños. Además, evacuaron a supuestos jugadores ante graves lesiones. Las redes sociales también están siendo monitoreadas cuidadosamente por los servicios de inteligencia, teniendo en cuenta las amenazas de bloqueos y boicots a los partidos. En Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, 2 policías fueron asesinados mientras almorzaban en un restaurante. La policía dijo que uno de los 2 oficiales logró responder al fuego antes de que 2 sospechosos, un hombre y una mujer, huyeran a una tienda cercana donde también asesinaron a un civil. Los atacantes decidieron quitarse la vida al verse copados por la policía, que llegó en apoyo de los agentes caídos. Aún se desconoce quiénes son los atacantes y el motivo de por qué habrían atacado a los agentes. La consternación en el área y psicosis pues se causó debido a lo impactante del suceso que aún es rodeado por el misterio. Son las 7:49, Noticias del Mundo aquí en BLM. Seguimos. Información internacional que completa este bloque también con lo que ocurre en materia deportiva. Por supuesto, vamos a ver qué nos comenta Crista, ya estamos cerquita al Mundial. ¿Hay más del deporte? Hay más información exactamente y más cuando el máximo evento del fútbol está muy cerca. Ya varias selecciones cerraron su preparación con los partidos amistosos internacionales. Entre los resultados de los 21 partidos disputados este fin de semana, destacamos las goleadas de Francia ante Jamaica y Alemania ante Armenia respectivamente. Además, la selección argentina venció a Eslovenia y Brasil. Portugal ganaron con lo mínimo a Serbia y a México también respectivamente. Mientras el campeón del mundo, España, se impuso 2-0 en El Salvador y Estados Unidos le gana a Nigeria. La sorpresa fue para los centroamericanos, en donde se convirtió el empate de Honduras ante Inglaterra. Vamos a ver algunos de los amistosos internacionales. A 3 días para el inicio del máximo evento del fútbol en el mundo, varias selecciones cerraron su participación con partidos amistosos internacionales. Alemania terminó venciendo y goleando 6-1 su similar de Armenia, con anotaciones de Andy Surré, Lukas Podolski, Benedikt Haus, Miroslav Klose y doblete de Mario Götze. Brasil, por su parte, con una solitaria anotación de Frederick Chávez Guedes, se impuso a Serbia con lo mínimo. México terminó perdiendo por lo mínimo frente a Portugal con un golazo de Bruno Alves al minuto 90. Argentina también ganó, ahora 2-0 frente a Eslovenia, con las anotaciones de Ricardo Álvarez a los 12 minutos y luego apareció Lionel Messi al minuto 76. El actual campeón del mundo, España, apenas pudo vencer 2-0 a El Salvador, con un doblete de David Villa al minuto 60 y luego al 88. Buen resultado para los vecinos cuscatlecos. Mientras Honduras sorprendió y terminó empatando sin goles frente a la selección de Inglaterra. Estados Unidos también ganó y ahora 2-1 frente a Nigeria, con un doblete de Josie Altidor al minuto 32 y luego al 69. Víctor Mous descontó para los Águilas Verdes Africanas al minuto 86. Francia se dio la grande frente a Jamaica y lo terminó goleando 8-0 con las anotaciones de Johan Caballé, Oliver Giroud y dobletes de Karim Benzema, Blaise Matuidi y Anthony Griezmann. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. La actividad deportiva no puede faltar en Viva la Mañana, como siempre, repasando los acontecimientos más importantes de cara al Mundial Brasil 2014. Pero bueno, el tema que a partir del viernes nos ha ocupado, redes sociales, pronunciándose de distintas maneras este fin de semana. Y por supuesto que tenemos que poner esta noticia, una de las más importantes de esta semana, en contexto a esta hora del día. Gracias, Ricardo. Sí, desde el viernes conocíamos, después de 3 semanas de audiencias, de deliberaciones,
que el ex jefe de la policía de Guatemala, Erwin Sperensen, era condenado a cadena perpetua por los crímenes que la Corte de Suiza, la Corte Penal de Suiza, calificó como crímenes extrajudiciales. A continuación vamos a leer parte entonces de la sentencia que dictamina esta Corte. Aquí la vemos en uno de los diarios digitales de nuestro país que ha tenido acceso a esta sentencia de la Corte. Vemos entonces que dice: el tribunal considera que Erwin Sperensen es coautor de asesinatos de Carlos René Barrientos Vázquez, Eric Estuardo Mayorga Guerra, Gustavo Alonso Correa Sánchez, Jorge Estuardo Batres Pinto, Luis Alfonso Cepeda González y Mario Misael Castillo, y autor directo del asesinato de José Abraham Tinguar Guevara, y precisa que esta calificación jurídica no está abierta a discusión, ya que está claro que los móviles perseguidos son egoístas y particularmente odiosos, así como la forma de actuar, la cual denota una falta particular de escrúpulos. Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, el número de víctimas, la falta de empatía frente a ellas y la falta de conciencia de la gravedad de sus actos, solo una condena de privación de libertad de por vida es susceptible de sancionar el comportamiento del acusado. Esta era entonces la sentencia que dictaminaba la Corte en Suecia este viernes, y nosotros, claro, aquí con las reacciones en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados esta mañana. Tenemos aquí al analista de tema de seguridad del IPNUSAC, Lisandro Acuña. Muchísimas gracias, Lisandro, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y buenos días para todos. Gracias, y también aquí al abogado Fernando Linares Beltranena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Y tenemos que añadir a esta conversación a Diego de León Sagos. Yo creo que si estuvieron pendientes el viernes de lo que estaba ocurriendo, sabíamos que él estuvo tuiteando realmente, informándonos de lo que estaba ocurriendo dentro de esa corte, así que él nos acompaña esta mañana vía Skype. También vamos a estar platicando y conversando con él al respecto, y de hecho quería comenzar con Diego esta mañana. Diego, muy buenos días. Gracias por tomar nuestro llamado, por acompañarnos esta mañana vía Skype. Quiero que tú nos cuentes un poquito acerca de el ambiente que se vivía dentro de esa corte. Muy buenos días. Bueno, buenos días para ustedes allá en Guatemala. Bueno, el viernes pasado efectivamente fue una audiencia muy difícil, un ambiente de mucha tensión, de mucho nerviosismo. La sala estaba abarrotada y habían personas efectivamente allegados del ex jefe de la policía de Guatemala, pero también estábamos muchos de los periodistas que tuvimos la oportunidad de seguir el proceso día a día. Yo tuve la oportunidad de ser corresponsal para Cerigua y seguir el proceso en lo cotidiano. Sin embargo, la audiencia del viernes efectivamente fue muy dura en todos los sentidos. Cuéntanos de las reacciones que hubo dentro de esa corte en Suiza este viernes cuando se dictaminaba. Bueno, primero conocíamos del plan Gavilán, del cual fue exonerado el ex jefe de la policía, pero luego venía la otra sentencia. ¿Cuáles fueron esas reacciones? ¿Cómo reaccionaba Erwin Sperensen? Bueno, efectivamente, cuando la presidenta del tribunal empezó a explicar las razones por las que no se encontraba responsable de los asesinatos de los reos evadidos de la cárcel del Infiernito, había una cierta sensación, o por lo menos se percibía desde donde estábamos, una sensación de alivio por parte de la defensa de Erwin Sperensen y también de algunos de sus allegados. Fue evidente, conforme iban explicando los argumentos, que iba a ser absuelto de los cargos en relación a esos 3 asesinatos. Sin embargo, cuando la presidenta inició la explicación de las motivaciones del tribunal en relación al caso Pavón, efectivamente el ambiente en la sala cambió y el silencio fue muy profundo. Era un silencio que yo nunca antes había vivido de tal forma, y el silencio se rompió efectivamente cuando la presidenta dijo que la única pena posible para los 7 asesinatos, 6 de ellos como coautor y 1 autor directo, era la cadena perpetua. En ese momento, obviamente, los murmullos y sollozos de algunas gentes fueron muy sensibles y eso rompió la concentración que todo el público estaba poniendo a la lectura de la presidenta. Claro,